Bienvenidos a este episodio de Bioética en Urgencias, un podcast académico del Grupo 3 de séptimo semestre de Medicina en la Universidad Unisanitas. Yo soy Gabriela Romero. Yo soy Claudia Castro y en este episodio vamos a analizar un caso clínico real, complejo y cargado de tensiones éticas que cualquier médico podría enfrentar durante un servicio social obligatorio en Colombia. Yo soy María Vargas. Vamos a aplicar el método ético de razonamiento propuesto por Diego Gracia, que nos permite deliberar de forma rigurosa, ordenada y honesta sobre problemas morales en medicina. Gracia establece que la bioética no es una simple lista de normas, sino un proceso de deliberación prudencial. Yo soy Carla Baracaldo. En este ejercicio también tiene una dimensión muy personal. Además del análisis racional, cada uno de nosotros va a compartir cómo se sintió al enfrentarse a este dilema, porque en la práctica médica las emociones están ahí y negarlas sería deshonesto. Hola, yo soy Juan Sebastián Ormaza y en este episodio nos enfrentamos a un problema muy grande, donde la pregunta central es: ¿a quién se debe atender primero? ¿Un médico rural que está solo a las 2 de la madrugada con 2 urgencias simultáneas y la presión directa de una autoridad política? ¿Qué más? Yo soy Dylan González. La respuesta moral no es tan simple como parece. Hay vidas en juego, hay valores en conflicto y hay presiones en el sistema de salud. No siempre prepara un médico en Colombia para enfrentar esta situación. Antes de entrar al análisis del caso, es importante ubicar el contexto bioético en el que nos encontramos. La bioética clínica surge precisamente en escenarios como este, situaciones marcadas por la incertidumbre, la limitación de recursos y la presencia de conflictos entre valores fundamentales. En el ámbito de urgencias, estos dilemas se intensifican porque el tiempo es limitado y las decisiones deben tomarse de forma inmediata. Las consecuencias pueden implicar un riesgo vital. Aquí, el médico no solo enfrenta problemas clínicos, sino también tensiones entre la equidad, la presión social y la vulnerabilidad de los pacientes y la responsabilidad profesional. Por eso, no basta con saber qué hacer desde lo técnico, es necesario justificar por qué una decisión es moralmente correcta, especialmente cuando diferentes cursos de acción parecen posibles, pero no todos son éticamente aceptables. A continuación, presentamos el caso. Son las 2 de la madrugada de un sábado. Tú estás haciendo tu servicio social obligatorio en la S de Santa Ana, en Huaca, Santander. Eres el único médico disponible todo el fin de semana. El coordinador médico está de vacaciones y tu compañera de rural ya se fue a Bogotá. Estás valorando a una joven de 16 años, primogestante, que llegó en trabajo de parto hace 10 minutos. Tiene 38 semanas de gestación, 3 contracciones en 10 minutos de buena intensidad, dilatación de 9 centímetros y borramiento del 90%. El parto es inminente. Tiene membranas rotas, movimientos fetales activos y monitoreo con frecuencia cardíaca fetal de 142 latidos por minuto, con variabilidad moderada. Todo indica bienestar fetal por ahora, pero nunca tuvo controles prenatales, nunca. En ese momento, la enfermera de turno te llama. El hijo del señor alcalde del municipio llegó al servicio de urgencias. Cayó de su moto al final de una fiesta. Tiene 18 años, aliento etílico, Glasgow 15 de 15, sin pérdida de conciencia, sin amnesia del evento, con escoriaciones en rodillas y antebrazos, náuseas y está molesto porque no lo dejan dormir. Usó casco. El mecanismo del trauma es de baja energía. Y entonces, antes de que puedas procesar todo esto, va a aparecer el alcalde, también en estado de embriaguez, exigiendo a gritos que su hijo sea llevado en ambulancia a la ciudad, ahora, y con amenaza implícita de consecuencias para tu contrato. Y entonces, es donde tú piensas, la institución tiene una sala de partos completamente equipada, una jefa de enfermería con 20 años de experiencia y 2 auxiliares. El centro de referencia más cercano está a 3 horas y con condiciones climáticas que dificultan el traslado, y una sola ambulancia. Ese es el escenario. 2 urgencias, un médico, una ambulancia, una presión política y un reloj corriendo. ¿Qué hacemos? Para abordar ese tipo de situaciones utilizamos el método ético de razonamiento propuesto por Diego Gracia, que corresponde a un modelo deliberativo estructurado. Este método parte de la idea de que la bioética no consiste en aplicar normas de manera automática, sino en desarrollar un proceso de deliberación prudencial que permita tomar decisiones racionales y justificadas. El MER se organiza en 3 fundamentos fundamentales. En primer lugar, la deliberación sobre los hechos, que busca comprender con precisión la situación clínica, su gravedad, su evolución probable y los recursos disponibles. En segundo lugar, la deliberación sobre los valores, donde se identifican y jerarquizan los principios éticos en juego, distinguiendo especialmente entre los mínimos éticos, maleficencia y la justicia, que son obligatorios, sobre los máximos éticos, como la beneficencia y la autonomía. Finalmente, se realiza la deliberación sobre los deberes,
en el que se analizan los cursos de acción posibles, sus consecuencias y se elige aquella opción que sea más prudente, proporcional y éticamente defendible. De esta manera, la decisión final no responde a la presión del momento, sino a un juicio clínico y moral estructurado. Pero entonces, ¿cómo nos sentimos ante este caso? Antes de hablar de principios y normas, queremos ser honestos con algo que el MER también propone: reconocer las emociones, porque un médico es un ser humano antes que un profesional, y en situaciones como esta, las emociones aparecen quieras o no. A mí me generó estrés inmediato. Pensar en 3 vidas que dependen de mí, de mis decisiones, la madre, el bebé y el joven, es abrumador, ¿saben? Mi primer impulso sería querer resolver todo al mismo tiempo, y eso puede llevarme a comentar o a cometer errores. Lo que aprendimos es que ante el estrés hay que hacer una pausa, un leve respiro, y volver a los principios clínicos y éticos y reorganizar las prioridades. Yo sentí frustración. Frustración porque una autoridad intenta imponer su voluntad sobre una decisión que debería ser estrictamente médica. Me parece profundamente injusto que el estatus social de un paciente pueda o intente alterar el orden de atención. Eso va en contra de todo lo que significa ser médico. Yo experimenté impotencia. No poder dar el 100% a los pacientes al mismo tiempo es una limitación real. Y esa impotencia puede paralizarte si no la canalizas hacia una acción organizada. La clave fue reconocerla y usarla para priorizar con claridad. La verdad para mí fue la incertidumbre, no saber qué podría pasar si elegía mal, pero llegamos a una conclusión importante. Esa incertidumbre no desaparece, siempre va a estar. Lo que podemos controlar es actuar de manera ordenada, fundamentada y documentada para minimizar el daño posible. Y yo sentí ansiedad, la presión de saber que vidas en juego. Activé un sistema de alarma en todo mi cuerpo, pero la ansiedad sin dirección es peligrosa en el acto médico. Entonces fue clave reconocerla y no suprimirla, y dejar que los principios éticos actuaran como una brújula. Ahora vamos con la deliberación sobre los hechos. El MER de Diego Gracia inicia con la deliberación sobre los hechos, entender exactamente qué está pasando, cómo puede evolucionar y qué se puede hacer, porque sin claridad sobre los hechos no hay deliberación ética posible. La gestante de 16 años está en el momento más crítico de su trabajo de parto. Con 9 centímetros de dilatación, borramiento del 90% y membranas rotas, el parto puede ocurrir en cualquier momento. Sin controles prenatales previos no podemos descartar complicaciones como una pelvis insuficiente, una coagulopatía subyacente o una hemorragia posparto. En una institución de primer nivel, a 3 horas del centro de referencia y con clima adverso, cualquier complicación puede ser fatal. Son 2 vidas en riesgo inminente. El joven de 18 años, en cambio, tiene una condición estable. Glasgow 15, sin pérdida de conciencia, sin amnesia, sin signos de trauma mayor. Su indicación clínica es observación y manejo del estado etílico. Tras 4 sin quinto, según la resolución 5596 del 2015, no tiene criterios de remisión. Y hay un tercer elemento que solemos invisibilizar: el equipo de salud disponible. La institución cuenta con una jefa de enfermería con 20 años de experiencia y 2 auxiliares. Ese equipo, bien liderado, puede monitorear al paciente estable con instrucciones claras y precisas, mientras que el médico atiende el parto. Ignorar ese recurso sería un gran error de gestión clínica. Y en este caso, el actor principal del caso son la gestante y su bebé. Son quienes presentan mayor vulnerabilidad clínica, social y jurídica. Es una menor de edad, sin controles prenatales, con abandono escolar, sin apoyo del padre, del bebé ni de su propio padre. Y psicológicamente es un adolescente que no habla de su situación, lo cual es una señal de alerta en sí misma. Y el alcalde no es un actor clínico, es un actor político, en estado de embriaguez, ejerciendo una presión que desde el punto de vista médico-legal carece de validez. Las exigencias realizadas bajo efectos del alcohol pueden configurar el delito de constreñimiento ilegal según el artículo 182 del Código Penal colombiano. Ahora empezaremos con la deliberación sobre los valores. Pasamos a la deliberación sobre los valores en el corazón del MER. Diego Gracia propone organizar los principios en 2 niveles: los mínimos éticos, que no son negociables, y los máximos éticos, que orientan hacia la excelencia, pero que no pueden imponerse sobre los mínimos. En el nivel de los mínimos está la no maleficencia y la justicia. La no maleficencia nos obliga a evitar el daño. Retrasar la atención de una gestante en trabajo de parto avanzado constituye una omisión con potenciales consecuencias irreversibles. La justicia nos obliga a asignar los recursos según la necesidad clínica real, sin que el estatus social, político o económico de nadie altere este orden. Estos 2 principios son inviolables.
En el nivel de los máximos está la beneficencia y la autonomía profesional. La beneficencia nos orienta a buscar el mayor bien posible para ambos pacientes y en este caso se logra priorizando a la gestante y delegando el monitoreo del joven al equipo de enfermería. La autonomía profesional nos recuerda que el médico debe actuar con independencia clínica y ética, resistiendo presiones externas. Como señala la Ley 23 de 1981, el médico no puede ceder ante presiones externas que comprometan su criterio profesional. El problema moral que elegimos analizar es el conflicto entre riesgo materno-fetal y paciente clínicamente estable. El dilema no es técnico. Clínicamente es claro que la gestante tiene prioridad. El dilema ético es: ¿puede la presión social justificar alterar este orden? Y la respuesta fundamentada en el principialismo jerarquizado es un no rotundo. También está en juego la equidad. En este caso, la presión del alcalde intenta beneficiar a un paciente sin gravedad real sobre quien tiene mayor necesidad clínica. Eso no es equidad, es discriminación encubierta bajo poder político. La Constitución Política, en su artículo 13, garantiza la igualdad y el artículo 11 protege el derecho a la vida, sin distinción de cargo ni condición social. Asimismo, empezaremos con la deliberación sobre los deberes, que es lo que vamos a hacer. Esta es la última etapa del MER, es la deliberación sobre los deberes, identificar los cursos de acción posibles, analizar sus consecuencias y elegir el curso óptimo. Trabajamos con dos posturas extremas y buscamos los cursos intermedios. El primer extremo sería el cumplimiento estricto del deber legal. El médico se guía únicamente por el protocolo del triage y la normativa vigente sin ninguna comunicación adicional. Protege jurídicamente al médico, pero puede perder de vista la dimensión humana del caso, especialmente la situación psicosocial de la gestante adolescente. El segundo extremo sería actuar guiado exclusivamente por el deber moral y humanitario. El médico intenta responder emocionalmente a ambas situaciones de manera simultánea. La empatía desplaza la estructura clínica. El resultado es que ninguna de las dos situaciones se resuelve con la oportunidad que el contexto exige. Nuestro curso óptimo integra 3 acciones simultáneas. Primero, atención inmediata e ininterrumpida a la gestante, con el médico presente en la sala de partos, apoyando activamente por la jefa de enfermería con 20 años de experiencia. Segundo, delegación activa y estructurada al equipo de enfermería para el monitoreo del joven, con instrucciones precisas sobre los signos de alarma que deben reportar de inmediato. Y tercero, comunicación institucional firme con el alcalde, a través de la jefe de enfermería, explicando la situación de emergencia obstétrica en curso y que su hijo está siendo monitoreado por personal calificado. Y un cuarto elemento fundamental es activar anticipadamente el sistema de referencia y contrarreferencia, dejando lista la cadena de activación sin comprometer la única ambulancia disponible, porque si el parto genera alguna complicación, esa ambulancia puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La ambulancia no debe enviarse a un traslado clínicamente injustificado. Hacerlo dejaría a la institución sin capacidad de respuesta ante una emergencia obstétrica real. Y toda decisión tomada debe quedar documentada en la historia clínica con detalle, hallazgos clínicos, orden de priorización y cualquier situación de presión externa. Esta documentación no solo es obligación legal, sino que es la principal protección de nosotros como médicos. El caso de Alain da Silva Pimentel Teixeira contra Brasil, resuelto por el Comité de CEWAP en las Naciones Unidas en el año 2012, estableció un procedimiento histórico. La mortalidad materna evitable es una violación de los derechos humanos. Retrasar o omitir la atención obstétrica no solo es incorrecto éticamente, sino también jurídicamente riesgoso. Ese caso guarda una conexión directa con lo que vivirá el médico de Huaca si se diera ante la presión del alcalde. Asimismo, debemos tener una perspectiva y retrospectiva. ¿Qué va a pasar después? El MER no termina con la decisión inmediata, también nos obliga a pensar en la perspectiva prospectiva. ¿Qué sigue después de que pase la emergencia? Una vez resuelta la urgencia obstétrica, deben activarse las rutas de protección para la gestante adolescente. Hay que notificar al ICBF dada su condición de menor de edad con un entorno familiar fragmentado e iniciar el acompañamiento psicosocial tanto para ella como para su madre. La ausencia de controles prenatales no debe interpretarse como negligencia de la paciente, sino como una falla del sistema de salud en garantizar el acceso a la atención. Eso debe reportarse a la Secretaría de Salud como barrera de acceso. Y el médico debe documentar en un informe formal ante la dirección de la AS y ante la Secretaría de Salud Departamental la presión recibida por parte del alcalde, los fundamentos clínicos y éticos de las decisiones tomadas y el desempeño del equipo de salud. Esto protege al profesional, fortalece a la institución y sienta un precedente contra la interferencia política en el ejercicio médico.
Como señala la Organización Panamericana de la Salud en su informe sobre el embarazo adolescente en Latinoamérica de 2016, la atención oportuna durante el trabajo de parto es la intervención más crítica para prevenir la muerte materna en adolescentes rurales. Cualquier demora injustificada puede tener consecuencias fatales, no solo es bioética, es salud pública. Después de todo esto, nosotros queremos preguntarles a ustedes, ¿serían capaces de defender públicamente esta decisión ante nuestra institución, la Secretaría de Salud o el Ministerio? En el caso de nuestro grupo, la respuesta es sí. La decisión de priorizar a la gestante adolescente frente al paciente clínicamente estable no solo es sostenible éticamente, sino que exigible jurídicamente. Esta respalda por el principalismo jerarquizado de Diego Gracia, que establece los mínimos éticos de no maleficencia y justicia como valores no negociables. Por el mercado normativo colombiano, la Constitución Política, la Ley 23 de 1981, la Ley 1751 del 2015 y la Resolución 5596, y por instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, la CEDAW y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y si el caso se replicara con otro alcalde, otro paciente estable y otra gestante en riesgo vital, la respuesta ética debería ser la misma. Eso es precisamente lo que distingue una decisión éticamente fundamentada de una reacción impulsiva. La coherencia temporal es el sello de una decisión moralmente sólida. Este ejercicio de liberación nos enseñó también que la bioética no es solo teoría, es una herramienta práctica, disponible en el momento más difícil de la guardia, cuando el tiempo apremia, cuando la presión es real y cuando dos vidas dependen de que alguien tome la decisión correcta sin ceder ante el miedo. La gestante de 16 años, esa adolescente que llegó sola, sin controles prenatales, en trabajo de parto avanzado, merece que el sistema de salud la proteja. No porque sea el caso más mediático o el más conveniente políticamente, sino porque su dignidad humana y la vida de su hijo por nacer son valores que no tienen precio. Como diría Diego Gracia, el ser humano es persona y en cuanto tal tiene dignidad y no precio. Le damos las gracias a ustedes por escucharnos en este episodio de Bioética en Urgencias. Si les generó preguntas, reflexiones o si quieren compartir su propia postura sobre el caso, los invitamos a dejar sus comentarios. La bioética vive en el diálogo. Gracias por escucharnos.